Primera de Pedro 3, del 1 al 6, he titulado a esta sección Las esposas cristianas, ¿sí? Las esposas discípulas de Cristo. Asimismo vosotras, tiene claramente connotación a quién va dirigido este relato de Pedro, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Bien, lo primero que tenemos que mencionar como relación en este texto es que Pedro hace una clara transición, si nos damos cuenta de lo que hemos oído en 1 de Pedro 2, hace una clara transición de la vida pública del creyente, relación con el Estado, a la vida en el hogar. ¿Se dan cuenta? Hemos ido de la relación general de un creyente con el Estado, gobernantes, jueces, etcétera, y cada vez nos enfoca más al hogar. Ha hablado de los esclavos del hogar y ahora ya habla de la relación matrimonial, del corazón del hogar. Pedro va cada vez enfocándose más y cerrando el pensamiento hacia nuestra relación íntima en el hogar. Y evidentemente, cuando hablamos de hogar, necesariamente hablamos del matrimonio. Y evidentemente, no es casualidad que la palabra de Dios diga mujeres, esposos, esposas, esposos. No esposos y esposos, esposas y esposas. No, no. Hombre y mujer, matrimonio. La Biblia no se pone a debatir esta cuestión. Es clara y sencilla. Dios ordenó el matrimonio entre un hombre y una mujer, creó a la mujer del hombre, a Eva de Adán, y son una sola carne. Suficiente. Aparte, por si teníamos dudas en este sentido, Dios tuvo a bien que la reproducción de la raza humana sea entre hombre y mujer. Y también lo puso en el reflejo de todos los animales de la creación, por si teníamos dudas de por qué es ese orden establecido por Dios, ¿no? Es decir, queda claro en esta cuestión, no voy a entrar en más detalle, pero sí es importante que entendamos cómo Pedro va transicionando de la vida pública del creyente, lo que implica yo ser creyente en el mercado, en la plaza, cuando un gobernante, ¿sí?, a la vida en el hogar. La vida del creyente está realizándose en todo momento de su vida, tanto en la vida pública como en la vida privada. La vida en el Estado, la vida en la calle, la vida en el hogar. ¿Se dan cuenta? Toda la vida del creyente es una vida para la gloria de Dios, ¿sí? Ahora vamos al hogar y al epicentro de ese hogar, que es el matrimonio. Debemos recordar que hay dos instituciones dadas por Dios al ser humano antes de la ley de Moisés. ¿Alguien me diría cuáles son esas dos? El matrimonio una, correcto, ¿y la otra? La familia va con el matrimonio, el día de reposo. El matrimonio y el día de reposo son dos instituciones dadas por Dios al hombre antes de la ley de Moisés. Así que, si vamos al Génesis, al principio, vemos que instaura el día de reposo y que instaura el matrimonio, ¿sí? Por lo tanto, debemos entender el matrimonio como algo fundamental en la relación entre las personas, que no solamente forma familias, sino que forma generaciones, sociedades, y que desarrolla la vida del ser humano en la tierra, y que Dios es el que instituye el matrimonio. Dice Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. La institución del matrimonio es inmediatamente desde que Dios forma a Eva, ayuda idónea para Adán. ¿Amén? Bien. Ahora, el texto evidentemente de 1 de Pedro 3, del 1 al 6, se relaciona con un texto muy conocido de Efesios 5, del apóstol Pablo, versículos 22 al 24, por ejemplo: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Bueno, Pablo no nos deja salir en nada, en todo tiene que ser, ¿vale? Bien, ahora, pregunta: ¿por qué creen que tanto Pablo como Pedro, cuando comienzan su exhortación al matrimonio, a cómo se debe ordenar el matrimonio, comienzan ambos por la mujer? En ese tiempo tal vez se compartían más rápido con las mujeres.
Qué buena eres, Dayan, con las mujeres. Porque se convertían las mujeres más que los hombres. Puede ser, puede ser. Yo les voy a dar dos argumentos. Uno teológico y otro contextual de la época. De hecho, podríamos decir que Pablo, en Efesios 5, da un argumento teológico porque habla Cristo y la Iglesia, y Pedro aquí van a ver que hay un contexto que estaba pasando en aquella época que es importante para su consejo, ¿sí? Hay una diferencia entre Pedro y Pablo. Hablan de la mujer cristiana, la esposa, pero parece que Pedro está hablando de una situación evidente en la época que estaba afectando a la mujer cristiana, y Pablo, que es más teológico en este sentido, apunta a la relación de Cristo con su Iglesia. Hay, como digo, un argumento teológico y otro contextual. El argumento teológico, como les digo, principalmente lo desarrolla Pablo, el apóstol Pablo, más que Pedro en este caso. Pregunta, ¿quién fue engañada por la serpiente? ¿Quién fue la primera engañada? Eva. Hermanas, la advertencia comienza a las mujeres porque hay cierta propensión en la mujer en ser tentada para no someterse a la autoridad. Evidentemente, el que está sometido a una autoridad tiene la tentación constante de no someterse a ella, porque no está en esa autoridad. ¿Entienden el problema? La principal responsabilidad, en el caso de Adán y Eva, es de Adán, ¿eh? El que está en autoridad debía haber velado y guardado que su mujer, en este caso, no hubiera estado expuesta a la tentación de la serpiente, y mucho menos que comiese del árbol, ¿sí? La responsabilidad principal es del varón. Ahora, la tentación predominante es en aquella persona que está sometida a la autoridad. Claro, si usted le pregunta, ¿quién suele ser más tentado para rebelarse a la autoridad? ¿El rey o el vasallo? El vasallo, ¿no? ¿El jefe o el empleado? El empleado, ¿no? ¿Entienden el problema? Cuando Dios nos manda o nos demanda estar sujetos a una autoridad, el que está sujeto a la autoridad suele ser mucho más tentado en rebelarse contra la autoridad. Por eso comienzan con la mujer. De hecho, Pablo es tremendo. A Timoteo le dice, y Adán no fue engañado, 1 Timoteo 2,14, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pablo apunta a un asunto teológico. Cómo la mujer, al estar dispuesta a ser sujeta al varón, ocurre que suele ser tentada en no sujetarse al varón. Y por eso comienzan con ella. Bien, quiero dejar claro, como digo, que el responsable principal es el varón, puesto que él ostenta esa autoridad. Sin embargo, la persona más tentada en no sujetarse es la mujer, por eso se comienza por la mujer, ¿de acuerdo? Repito, el varón es el principal responsable en un hogar de la educación y manutención de la familia y de los hijos, el principal responsable de la vida espiritual de su casa, esposa e hijos. La autoridad no es hacer lo que uno quiera, la autoridad es responsabilidad delegada por Dios. Por eso, como les digo, es curioso que Pedro y Pablo comiencen por la mujer, porque saben que la tensión comienza cuando no queremos respetar la autoridad dada por Dios. ¿Sí? Bien, ese es el argumento teológico. Ahora, hay un segundo argumento, el que está apareciendo aquí Pedro esgrimir, que es un asunto del contexto de la historia y de la cultura de aquella época. Le cito a dos historiadores, uno es Francis Wright, que dice, a mediados del primer siglo de nuestra era, se esperaba que la mujer profesara la religión del esposo. Se daba por hecho. Si éste adoptó la fe cristiana, se convirtió, la esposa tenía que hacer lo mismo. No era una opción, el hogar se convertía. El varón se convertía y todos ahora son cristianos. Pero si la mujer se hacía cristiana, su esposo podía considerarla infiel a él y a su religión pagana. ¿Se dan cuenta del problema? Amplía James B. Harley. Esto ocasionaba tensión en el hogar. Es por eso que Pedro aconseja a estas esposas que sean sumisas a sus maridos, aunque estos hagan su vida miserable a causa de su compromiso cristiano. Porque si vemos lo que está diciendo Pedro cuando continúa en su alegato a las mujeres, esposas, sométanse a sus esposos, diciendo que aunque ellos no sean cristianos, lo tienen que hacer igual. El problema o la controversia en la época es que un hombre era cristiano y se daba por hecho que la familia, ahora la iglesia conmigo. Así. Casi de forma forzosa, aunque entiendo que una persona, un hombre que era creyente no lo hacía de forma forzosa, sino que simplemente era luz en su casa. Pero si era verdadero creyente no se iba a forzar. Pero sí era algo normal. Pero no era normal, en ningún caso, que porque la mujer cambiase de fe, el hombre tuviese que hacerlo. De hecho, era una afrenta contra él. Se generaba una tensión grave en el hogar. Y ante esa tensión,
Pedro dice, mujeres, soporten. Entonces, este es el argumento de Pedro principalmente, no el teológico de Pablo, sino este. Parece presidir toda esta enseñanza y consejo de Pedro. De hecho dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Es decir, asimismo, del mismo modo que debemos someternos como ciudadanos a las autoridades puestas por Dios, del mismo modo que debemos como esclavos de hogar someternos a la autoridad del señor de la casa, del mismo modo las mujeres cristianas deben someterse a sus maridos, aunque estos no sean cristianos y estén generándole problemas. El consejo es claro, ¿verdad? Bien, ahora, mucho cuidado, que Pedro está haciendo una comparación de someterse a la autoridad de un gobernante, de un señor y de un marido. No está diciendo Pedro que la mujer deba ser una esclava de su marido. Primer error aquí, ¿no? Hago una correlación directa. Bueno, si ha dicho que un esclavo se tiene que someter como esclavo del hogar a su señor, pues ahora está diciendo que la mujer sea una esclava de su marido. No. Está diciendo en la relación de autoridad entre mujer y hombre. Una mujer no era esclava de su marido, era liberta. Ahora, sí debía someterse a la autoridad de su esposo, y Pedro va a argumentar por qué, porque va a ser testimonio en la casa, fíjense, ¿no? Ahora, no admito aquí, en ningún caso, que se argumente, porque Pedro no lo está haciendo, que Pedro está diciendo a la mujer que sea esclava de su marido, por ser cristiana. No, no está diciendo esto, está diciendo que debe someterse a la autoridad de su marido en el rango de la autoridad de su marido. Esto debe ser así, porque en el versículo 8 después dirá, sed todos de un mismo sentir. Por lo tanto, en último término, Pedro nos ubicará a todos sometiéndonos a la autoridad de Cristo y considerando a los hermanos como superiores a nosotros mismos. Por lo tanto, nunca diríamos que un hermano se esclaviza de otro hermano diciendo que eso es lo que Dios nos ordena, que no. Por lo tanto, tampoco lo está ordenando a la esposa. La actitud que Pedro está presidiendo a todo creyente, sea esposo o esposa, sea liberto o esclavo, sea gobernante o no, es que tengamos la actitud de siervos de Jesucristo. La actitud de servicio de Cristo, que es nuestro ejemplo del siervo sufriente, ¿sí? Por ejemplo, límites, ¿no? Andreina decía, bueno, hablemos de algunos límites, que es someterse a un marido, por ejemplo, no creyente. Bien, una mujer cristiana en ningún caso debería pecar con su marido no creyente. Nosotros estamos sometidos a la autoridad de Dios. No sería un pretexto, imagínate que el marido, yo qué sé, es alcohólico, o drogadicto, o hace, yo qué sé, un ejemplo, ese tío, ella no tendría que hacerse drogadicta con él para someterse a él. Ahora, ¿qué sí podría hacerle para someterse a la autoridad del varón? En cosas en las que no hay una disputa de conciencia por pecado, pues ser una mujer honrosa. Es que hay muchas maneras de ser una mujer honrosa, claro. Si yo lo utilizo como pretexto para generar tensión, ahí está el error. Bueno, mi marido no es creyente y no viene al culto los domingos, pues le voy a hacer la sopa sin sal. Le voy a poner azúcar para que reviente de lo mala que está la sal. Ahora ya no cocino más en casa o ya me... ¿Sí? Empiezo a hacer cosas que antes no hacía. Mi marido no está convertido. Pues ya ni me preocupo por él, casi lo doy por perdido. Es lo que Pedro dice que no hagamos. Dice, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo, la causa de que una mujer cristiana, y fíjese que el contexto es terrible, hombres que incluso podían divorciarse de ella, Es decir, no tienen mi fe, te echo, fuera. No quiero estar más caso. La deja sin sustento, sin manutención. Es terrible. En la época, recuerden que en la época romana, el divorcio, en la ley romana, era, la mujer cuando se divorciaba del marido decía, dejo tus cosas contigo, y se iba. El marido le decía, coge tus cosas y vete. No era lo mismo para el hombre que la mujer. La casa era del varón, el hogar era del varón. Entonces la mujer, el hombre que repudiaba a una mujer y se divorciaba como ley romana era, coge tus cosas y vete, búscate la vida. La mujer era, si se quería divorciar ella, dejo tus cosas contigo. Ella se tenía que ir sí o sí del hogar. El núcleo de la familia era el varón. Entonces, era una tensión tremenda en la época romana. Y ahora se dice, sométanse al varón. ¿Para qué? ¿Cuál es el motivo, Pedro? Para que también los que no creen asumen que una esposa puede estar casada con un creyente y con un no creyente, puede darse el caso. Los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra, esto es fuertísimo, por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Porque yo no tengo por qué estar de acuerdo en la fe de mi esposo no creyente, que es un pagano, pero sí puedo respetarlo, sometiéndome a su autoridad. ¿Entienden el problema?
Porque si no lo respeta y se salta por el aire esa autoridad, ¿qué clase de testimonio del siervo sufriente y de Cristo está reflejando esa mujer a su esposo que no cree? Claro, Pablo argumenta en muchos más textos el que se convierte que es en ese estado, por ejemplo. Claro, pero si ya estaba casada, Dios no dice deshaz el orden matrimonial. Y en todo caso dice Pablo, si él quiere divorciarse, que sea cosa de él, si ella es creyente, pero no cosa de ella, sino que ella se sujeta como testimonio al varón, insisto, matices, no pecando allí en la casa, no haciendo nada ilícito delante de Dios, pero sí siendo testimonio y una mujer que brinda con su vida un reflejo del carácter de Cristo en ese hogar. ¿Sí? Ahora, dice para qué. La situación, como digo, está abordando Pedro a una mujer cristiana, un hombre, un esposo que no lo es. Y cómo se resuelve ese lugar o problema en la familia por medio del testimonio de esta mujer cristiana. Si ellas son capaces de entender que esta situación de ser una mujer cristiana en un hogar de un marido no cristiano en la época es parte del plan de Dios y de la providencia de Dios para sus vidas, que Dios ha traído su gracia en ese estado ya de casadas, si lo entienden de esta manera, y que todo creyente en algún rango o forma va a sufrir por causa de su fe, entonces, sometidas a sus maridos, serán testimonio para ellos en el hogar, pues no podrán decir nada más que mi mujer es otra. Porque aunque yo muchas veces le dé mal, soy un pecador y no sé más que hacer mal, ella no me devuelve mal por mal, sino que por algún motivo sigue aquí. Esto no garantiza que todos los maridos se convirtiesen, también se lo digo. No garantiza tampoco que no hubiese divorcios y el marido dijera, vete y coge tus cosas y vete. Pero sí garantiza que hemos preservado un verdadero testimonio cristiano en el hogar. De eso se trata, hermanos. No siempre las cosas resultarán como nos gustaría, que toda la familia se convierta, que no siempre va a ser así. Pero el asunto aquí es si hemos glorificado a Dios con nuestra vida y con nuestra fe. Si hemos mantenido intacta nuestra profesión de fe cristiana. Al igual que cuando un creyente era perseguido por el Estado de forma injusta y dice que no tenía nada que acusarle, al igual que un esclavo de hogar se sometía a un señor terrible y el señor no tenía nada que decir de él, del mismo modo ahora Pedro dice, esposa, sujétese a su marido, no cristiano, para ser testimonio también en el hogar. Y como les digo, esto nos lleva siempre a entender todo esto en la mente de Cristo, en la obra de Cristo, en cómo Cristo obró cuando vino al mundo. Bien, esto me lleva además podemos ver en el texto cómo Pedro conoce perfectamente los problemas y necesidades de la iglesia a la que está escribiendo. Es que tenemos una idea, Pedro no es un apóstol místico ajeno a la realidad de los creyentes de la época. Conoce perfectamente sus necesidades, sus controversias, sus problemas específicos de la vida cristiana e intenta consolarlos, exhortarlos y alentarlos por medio del ejemplo de Jesucristo. Es un verdadero pastor. La carta de Pedro a estas iglesias es una carta principalmente pastoral. Claro que contiene doctrina, claro que contiene un montón de verdades del Evangelio, pero es principalmente pastoral, porque él sabe lo que están viviendo y se está poniendo en la piel de esas mujeres, de esos esclavos y de esas personas que estaban sufriendo persecución por causa de su fe. ¿Sí? Así que la primera epístola de Pedro, como les digo, es maravillosa. Sabe a quién escribe y sabe lo que debe escribir, inspirado por el Espíritu Santo. Ahora, hay una confusión, sobre todo en este tiempo que nos ha tocado vivir, de feminismo, machismo, lo que sea. En este tiempo moderno se confunde autoridad y valor que tiene una persona. Tenemos una confusión diferente en que porque yo ostente mayor autoridad, por algún motivo, eso me otorga mayor valor delante de las personas o delante de Dios. ¿Desde cuándo ostentar un rango de autoridad me da más valor o menos? ¿O me lo quita? La palabra de Dios no hace esto, pero nosotros los humanos sí lo hacemos constantemente. Dios da diferentes rangos de autoridad a las personas, porque Dios es un Dios de orden, si no esto sería un caos. Dios es un Dios de orden y da rangos de autoridad a las personas, ¿sí? Ahora, entre esposos y esposas, entre padres e hijos, entre gobernantes y ciudadanos, entre ministerios de la iglesia y miembros.
Todo está ordenado por Dios con rangos de autoridad. Esto está claro en la Biblia. No podríamos ignorar esto, ¿no? Jamás la Biblia nos dirá que por ostentar un rango de autoridad mayor o menor que otro, yo tenga mayor o menor valor para Dios. Dios no hace acepción de personas. ¿Esto queda claro? Por lo tanto, el varón no es mayor que la mujer en valor porque tenga autoridad sobre ella. Ni la mujer tiene menor valor para Dios porque ella esté sometida a la autoridad del varón. Ahí está el problema y la confusión entre autoridad y valor. Ahí es donde se asocia algo que la Biblia no asocia. ¿Cuántas escenas de Jesús con mujeres predicándoles el Evangelio, sanando sus enfermedades, liberándolas de los demonios? ¿Cuántas escenas en el Evangelio tengo que mencionarles para recordar que Jesús no hacía acepción de personas entre hombres y mujeres? ¿Cuántas? ¿Cuántas escenas tengo que poner de Jesús en el que no hacía acepción de personas, aún estaba rodeado de niños, por ejemplo, en vez de adultos? ¿Cuántas escenas con samaritanos y gentiles? Dios no hace acepción de personas. Si tenemos esto claro, por lo tanto no hay problemas con los rangos de autoridad, porque nunca voy a sentirme ni más valioso ni menos valioso porque tenga uno u otro rango de autoridad. ¿Sí? Bien. Les pongo un ejemplo sencillo. Imagínese que decido montar una excursión. Hoy nos vamos de excursión. He comprado un velero de madera precioso. Lo he comprado porque soy rico, tengo mucho dinero. Está ahí atracado en alguna ría, tremendo. Y les digo, vamos a ir de excursión en mi velero. Les invito a todos a la excursión, les pago el viaje ahí al velero, les pago la comida, el día, todo cubierto por mí. ¿Por qué? Porque soy bueno. ¿Qué les parece? Es un buen plan, ¿verdad? Oye, un barco, un velero, vamos a ir en velero. Y ahora llegamos al velero y evidentemente en cualquier barco, si queremos que llegue a algún lugar, hay que hacer diferentes funciones. Hay una tripulación que tiene que hacer sus funciones. Y empezamos, en este caso yo, asigno la tripulación. José, te vas al camarote de proa. Tú ahí arriba al mástil a mirar, el otro cocinero, el otro tal, el otro en el timón y uno capitán. ¿Sí? Pregunta. ¿Por qué uno es capitán, el otro cocinero, el otro limpiador y otro? ¿Por qué? Porque el que ha dado decide. Conoce y decide, pero es por elección. Por lo tanto, si es por elección, no es por virtud propia. ¿Otro podía haber sido el capitán? Sí. ¿Otro podía haber sido el cocinero? Sí. Pero Dios no lo eligió así, ¿verdad? Entonces, no tiene mayor valor o menor que yo. Simplemente tiene diferente función en el cuerpo. Porque, hermanos, ¿qué vale más, mi pulgar o mi meñique? Bueno, diríamos que el pulgar me ayuda a cerrar la mano, dicen, ¿no? Y el meñique, bueno, está por ahí. Pero yo amo mi meñique. Yo quiero los 5 dedos, no me falta ninguno. ¿Qué vale más, mi mano derecha o mi rodilla izquierda? Bueno, depende para qué. Alguna me ayuda a una función y otra. Pero yo quiero ambas. Necesito todo el cuerpo. No le doy más valor a uno que la otra. Son diferentes, hacen diferentes funciones, pero todas se coordinan como un solo cuerpo para ser efectivo y eficaz en lo que tengo que hacer. Así es Dios con nosotros cuando destina personas diferentes para oficios diferentes y ministerios diferentes y autoridades diferentes. Él conoce porque Él ordena el cuerpo y Él sabe el motivo. ¿Tiene más valor uno que el otro? Para Dios no. Son del cuerpo todos. Eso es lo que importa. Que estén bajo la cabeza que es Cristo, eso es lo que es valioso. Cuando estamos como parte del cuerpo. ¿Se entendió este sencillo? Cuando entendemos esto, como les digo, se nos quitan esos prejuicios tan ideológicos de esta época de es que si yo pongo al varón por autoridad es que es más valioso y él va... No, hombre, no, por favor. Eso con todo sería hacer mal la función de autoridad del varón. Eso es culpa del varón, no de Dios. Igual que si una mujer es rebelde a la autoridad, es culpa de la mujer, no de Dios. El orden está establecido y es idóneo así. Si entendemos, insisto, que no es una cuestión de valor delante de Dios, sino simplemente de rango de autoridad para ser eficientes en el orden que Dios ha establecido. El capitán no es más valioso que el cocinero, porque al capitán le hace falta un cocinero, hombre. Si no, ¿quién come? Es el capitán maravilloso, pero cuando hay comida, si nadie come, necesitamos un cocinero, ¿verdad? Todos son valiosos en la tripulación. Bien, como digo, somos nosotros
los que ponemos rangos de autoridad asociados a mayor valor o menor valor. Sin embargo, le puedo decir que si te toca ser el cocinero de ese velero y cocinas para la gloria de Dios, eres valioso para Dios. Y sin embargo, si eres el capitán de ese velero y lo haces para tu propia gloria, eres un necio. Por mucha autoridad, eres un necio. Porque se trata de para quién hacemos y quién nos llamó. Bien, prosigamos. Pedro dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Es decir, hay un tipo de evangelismo que tiene que ver con nuestras palabras y otro tipo de evangelismo que tiene que ver con nuestra vida. David, ¿cómo se puede anunciar el evangelio sin anunciar el evangelio, no? Si no digo el evangelio, ¿cómo lo va a entender? No estoy diciendo en ningún caso, doy por hecho, que estas mujeres que son creyentes, en algún tiempo, forma, y de forma insistente probablemente, hayan predicado el evangelio a sus esposos. Doy por hecho esto. Lo que estoy diciendo es que verdaderamente podemos decir que es muy efectivo que nuestra vida sea testimonio de nuestra fe. Porque yo te puedo decir el evangelio de memoria perfectamente. Te paso por todos los puntos desde la creación hasta la caída y que todos necesitamos un redentor. Sí, el evangelio te lo he proclamado de forma eficiente. Y Dios puede obrar, ¿eh? Dios puede tomar esa palabra y la persona se transformada. No podemos negar esto. Ahora, para personas de nuestro entorno más cercano, familiares, seres queridos, esposo, esposa evidentemente, hijos, lo que más va a valorar la persona es nuestra vida, nuestro cambio de vida, nuestra forma de vida. Porque el mensaje nos lo han escuchado 100 veces, pero nuestra vida hablará más que nuestras palabras. Y será nuestra vida la que dé un testimonio real de que Cristo vive en nosotros. Porque es fácil decir, Cristo me cambió, pero no es tan fácil vivir si Cristo me ha cambiado, ¿no? Es decir, demostrando que Cristo me ha cambiado. Porque se nos llena la boca de nuestra fe, pero nuestra vida se llena de esa fe. Esa es la cuestión. Ahora, ellas, puesto que viven en la casa con su esposo todavía, pueden reflejar una verdadera vida y conducta cristiana. ¿Sí? Tercera sección. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. ¿Qué está diciendo Pedro, hermanas? Hermanos, todos, fíjense, Pedro no está prohibiendo, escúcheme bien, que la mujer utilice maquillaje o cosméticos o que se peine, ¿eh? Es decir, no se está tratando aquí una prohibición, hermanas, vaya usted sin peinar, con los rulos y no se maquille porque es pecado. No está diciendo esto. Tomar este texto como ese pretexto no es cierto, simplemente Pedro no está hablando de este asunto. Ahora, Pedro sí está advirtiendo, y ahora las mujeres me van a querer igual, que la mujer, en este caso, no debe ocupar tanto tiempo y preocupación en su belleza exterior, ya sea en comprarse o probarse vestidos de lujo, mirar joyas, adornos, o estar todo el día en la peluquería o haciéndose las uñas, como si eso fuese importante o tuviese algún tipo de valor para el alma o la eternidad de esa mujer. Eso sí lo está diciendo Pedro. Que una cosa es arreglarse para estar decorosa, pero otra cosa es una mente tan limitada a lo físico y material que no ve más allá de eso. Que solo habla de eso, que solo piensa en eso, o que dedica el principal tiempo de su día a eso. Porque, claro, es terrible que la conversación entre hermanas en la fe principalmente sea sobre el pelo, por ejemplo. Lo que quiere decir Pedro es que no perdamos nuestra perspectiva de eternidad. Que no nos podemos enredar en cosas tan superficiales en lugar de correspondernos en el tiempo y forma y modo en lo importante. ¿Se entendió? No estamos negando el decoro, no estamos negando ni siquiera el adorno, está diciendo que no busquemos o promocionemos eso como si eso fuera bello para una mujer cristiana. Eso no es importante para una mujer cristiana, es totalmente secundario para una mujer cristiana. Ahora voy a hablar de otro tipo de belleza, Pedro. Dicho de otra manera, y aquí incluye a los hombres también, sobre todo los varones del siglo XXI, que ya estamos muy
¿cómo era el término? Metrosexuales, se decía, muy, ¿no? Muy preocupados por sí. Lo que Pedro está diciendo es que si dedico más tiempo en mi día a día al cuidado de mi cuerpo y mi físico, en lugar del cuidado espiritual y mi comunión con Dios, soy un necio y un negligente. ¿Se entendió? Si yo dedico más tiempo de mi día a ocuparme en asuntos de mi cuidado físico o mi estética, más que mi comunión con Dios y mi vida espiritual, soy un necio. O sea, no es normal para un creyente. Ahí lo dejo. David, eres durísimo. Bien, vamos a Pablo. 1 Timoteo 4:8, que este es más duro que yo. Porque el ejercicio corporal, Timoteo, para poco es provechoso. No dice para nada, ¿eh? Dice para poco. No dice, no sirve para nada, pero dice, para poco sirve. Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa para esta vida presente y para la venidera. ¿Nota el argumento de Pablo? Que tu cuerpo se pudrirá, hombre, y de poco aprovechará para la eternidad, pero que una vida piadosa sirve para ahora y para la eternidad. Si dediqué 1 hora al gimnasio o a peinarme y dediqué 5 minutos de mi día a leer mal, deprisa y corriendo la palabra de Dios, me temo que en ese día he desperdiciado 55 minutos de mi tiempo. Así de sencillo. Si yo he dedicado 1 hora del día, literalmente, a dedicarme a mis cosas físicas y estéticas, y 5 minutos a la palabra de Dios, he desperdiciado 55 minutos de mi día. Lo he hecho al revés. ¿Se dan cuenta del problema? Lo he hecho al revés. Porque lo que es secundario lo ubiqué como principal y lo que realmente es importante lo he dejado como secundario. Me ocupé de algo que no era muy importante y dejé lo importante sin ocupar. ¿Se dan cuenta del problema? Y ahí está la controversia. O sea, y ahí Pedro apunta a lo que suele ocurrir muchas veces si una mujer es muy superficial. Se enfoca en la estética, la belleza. Y insisto, a mujeres en esa época, que es un contexto en Turquía, Asia Menor. Mujeres gentiles, que eran muy ostentosas, muy recargadas y que para ellas era algo normal. Hermana, ahora sí apunto a las hermanas, bueno, a los hombres también. Esto es muy importante para nosotros hoy porque vivimos en una sociedad totalmente superficial y vanidosa. Es una sociedad terriblemente superficial la que nos toca vivir, en la que un estereotipo o imagen parece medir el valor de una persona. Puede ser una persona totalmente hecha polvo, destruida por dentro, totalmente afectada por el pecado, pero si presenta una imagen bella y digna, ¡oh, qué bien está! Ponemos una fachada, un sepulcro blanqueado, por mucho que nos pintemos o por mucho que nos arreglemos, y por ende estamos muertos, vacíos y secos. Ahora, es terrible que el ser humano viva así, en pecado, pero es muy poco normal que un creyente viva así. Dios nos llama a vivir sanos en nuestro interior, sanos en Cristo, y eso reflejará todo lo demás. Como le digo, no le impedimos a nadie que se peine o que se arregle. Decimos que no es lo importante y que Dios no valora eso. Hermanos, hermanas, todos tendremos arrugas, todos nos pudriremos y nuestra carne se la comerán los gusanos. Recuerde eso, recuerde su cuerpo pudriéndose, arrugado, y los gusanos ahí. Qué cosa tan terrible. Recuérdelo de vez en cuando. No siempre, pero de vez en cuando recuerde eso. Otra cosa más. Cuidar nuestra salud no es cuidar nuestra estética. Yo puedo estar sano y no es necesariamente ser ostentoso físicamente. Esto también es una confusión. Voy al gimnasio. Mire, yo siempre he sido muy delgado. Delgado es, mido 1,85, pesaba 63 kilos. Muy delgado. Ahora usted me ve un poco más ancho, aunque soy delgado, no soy una persona con presión ancha, huesos finos, ¿no? Ahora bien, en mi etapa de joven, yo tenía no un complejo, pero ya me empezaba a incomodar mi delgadez. La gente, flaco, delgado, delgado. Dije, me apunto a un gimnasio. Me apunto a un gimnasio y empecé a hacer una dieta pues de mucha proteína, empecé a hacer pesas. En 2 años pasé de 63 kilos a 80 kilos. Gané peso y masa muscular en aquel momento. Ahora ya me ven en mi época más delgada y ya me importa poco el cuerpo, aunque hay que cuidar el cuerpo sanamente. Ahora,
En aquel ambiente yo detecté dos cosas. Primero, la vanidad que es el físico que no, yo voy por... Olvídese, métase en un gimnasio y esto se le fríe el cerebro. Se le fríe rápidamente. Oh, David, ¿estás en contra del gimnasio? No. Estoy diciendo que es un ambiente, un gimnasio público, un gimnasio donde se mueve mucho ese espíritu de superficialidad, mira cuánto creció, cuánto miró, mírame aquí, mírame allá, mírame. Por favor, hay muchos espejos en un gimnasio, ¿se ha dado cuenta? Hay muchísimos espejos, Poca Biblia y muchos espejos, la cosa va mal. Lo que quiero decir es que hay un ambiente que promueve eso. Y mira cómo crecí, y ahora me siento más fuerte, y ahora me peso y me cuento la comida, todo esto. Hay un exceso de promover el culto al cuerpo, no a la salud. Había gente hecha polvo en el gimnasio. Mire, los esteroides, la dieta hiperproteica y todo esto, no es sano para el cuerpo. No lo es. Al cuerpo lo mata, los riñones lo sobrecongestionas por tanta proteína. Llega un momento que los colapsas. No es cierto que una persona que veas musculosamente fuerte esté sana. Normalmente no lo está, y mucho menos si se está ciclando, evidentemente no. Pero que no asociemos el cultivar el cuerpo con estar sano. Sano es una cosa y dar culto al cuerpo es otra. Yo estoy diciendo, Dios nos manda a preservar el templo del Espíritu Santo que es nuestro cuerpo, sí, pero no obsesionarnos con ello tampoco. Y mucho menos darle culto al cuerpo. Eso es lo que estamos diciendo que está mal y que no es propio de un creyente. Cuidar de nuestra salud no es cuidar de nuestra estética en ese sentido. Debemos cuidar nuestra salud para servir a Dios con toda nuestra fuerza y nuestro vigor. Yo estoy de acuerdo con eso. Que busquemos, tampoco es bueno un creyente que esté muy mal de salud por una cuestión de negligencia propia. Oiga, hermanos, no podemos comer de todo. O no podemos comer lo mismo siempre. Uno tenemos que estar equilibrados en la medida de lo posible, ¿sí? No todos tenemos la misma complexión, yo entiendo esto, pero en la medida de lo posible estar sanos, ¿de acuerdo? No confundamos estar sano con estar guapo o impresionante, No es lo mismo estar sano que ser el más guapo de la sala o creerme el más guapo de la sala. Porque mucho me temo que una actitud semejante a la de querer impresionar, quizás impresione a algunos hombres o mujeres, pero le garantizo que a Dios no lo voy a impresionar en absoluto con esa actitud. Por lo tanto, es secundaria. Ahora, Pedro contrasta. No le dice a la mujer que no se adorne. Esto es lo más maravilloso del texto. Le dice que se adorne, sí. Que se adorne en el interior, en el corazón, en lo incorruptible, ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Dios no niega a la mujer que se adorne, simplemente le propone un adorno mejor, uno incorruptible, uno que merece la pena. Y ahí le pregunto, mujer, ¿usted quiere ser bella y preciosa? ¿Quiere ser realmente bella y preciosa? Solteras, alguna hay por aquí. Si un hombre le valora a usted por cuánto rímel se pone en los ojos, es un superficial. No se acerca a ese tipo de hombres. Hombres solteros, si buscan eso en una mujer, son unos carnales. Un hombre que es capaz de recordar el vestido que te pusiste la primera vez que te vio, pero no es capaz de recordar la conversación que tuvo contigo, ese es un superficial y un carnal. No te juntes con ese tipo de personas. No, es mi consejo pastoral, no lo hagas. Tú vales mucho más que un trozo de carne. Y si quiere carne, que se vaya a la carnicería y se la compre. Una mujer es más valiosa que eso. ¿Sí? Y varones, si buscamos eso en una mujer, estamos errados. Somos unos superficiales y unos vanidosos. Ahora, no esperemos que buscando eso, Dios nos entregue una mujer preciosa para su gloria. Nos dará lo que buscamos, evidentemente. Una mujer piadosa no compite con otras mujeres para ver cómo impresionar, cómo llamar la atención. Esa competencia de mujeres, es que lleva el tacón más alto que yo, es que lleva el vestido más corto que yo. Eso en una mujer cristiana ni se le pasa por la cabeza. Una mujer piadosa solo quiere presentarse decorosa delante de su Dios. Eso es lo que le preocupa. Presentarse digna y decorosa delante de Dios. Eso para las solteras. Para las casadas, si te importa más como esposa de un varón, cómo te ven los hombres, que cómo te ve tu esposo, es decir, te importa más cómo te ven el resto de varones que tu esposo, eso está mal. Eso está mal. Eso está fuera de lugar en el matrimonio. Es grave.
Hay mujeres que dicen abiertamente, yo esto he escuchado, mujeres que dicen abiertamente que para ella lo importante es sentirse guapa, que por donde vaya, que ella se sienta, pues, deseada, guapa, pero que delante de su esposo no le importa ni lo más mínimo cómo él la vea. Por favor, ¿qué es esto? ¿Está usted casada? Evidentemente usted se dispone delante de Dios para ser preciosa y decorosa, pero si hay un hombre que le preocupa cómo la ve, su esposo. Por eso se casó con él, porque le importa mucho más lo que piense su esposo de usted que lo que piense un extraño por la calle. Está totalmente distorsionada esta idea. Por favor, tengamos esto claro. Claro, luego se sacan informes de divorcios y de adulterio en las iglesias cristianas evangélicas y es el mismo que en el mundo. Claro, no me extraña. Con este tipo de actitud no podemos hacer esto, hermanas. No podemos hacer esto. La mejor manera de que una mujer se pueda adornar espiritualmente es con un espíritu afable, apacible, tranquilo, calmado, sobrio, prudente. Y me temo que este ejemplo de mujer piadosa es todo lo contrario a lo que el mundo de hoy propone que debe ser una mujer. Es lo contrario abiertamente. Lo que se le propone a la mujer de hoy es empodérate, sé tú misma, vales más que el varón, haz lo que te dé la gana, grita más, tú, ¿sí? Bueno, no puede ser más opuesto el mensaje bíblico a la mujer que el mensaje del mundo a la mujer. Debe decidir la mujer cristiana qué mensaje escuchar. Porque evidentemente la Biblia nos dice lo que es una mujer piadosa. Y el mundo nos dice lo que es una mujer que vive para sus cosas, claro, no para la gloria de Dios. Claro. Cuarta sección. Ahora Pedro, sabiendo que esto es un desafío muy grande para la mujer, no le basta con cerrar aquí, sino que argumenta bíblicamente y por medio de las Escrituras, porque así también, espiritualmente, se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Pedro sabe, evidentemente, que este consejo a la mujer en una vida piadosa, una vida sencilla, una vida apacible y afable, implica demostrar bíblicamente que esto ya ha ocurrido. La mujer necesita testimonios de mujeres antes que ellas que hayan vivido de esa manera. Gloria a Dios que tenemos la santa palabra de Dios que nos da ejemplos de mujeres santas para poder vivir de esa manera. Bien, Pedro da 3 principios sencillos. Primero, en el Antiguo Testamento tenemos ejemplos de mujeres que se ataviaban de piedad, espíritu afable, esperando en Dios. ¿Saben algún ejemplo? Abigail, ya la puse muy bien, correcto, Abigail. ¿Qué más? Veremos después la historia de Abigail, que es preciosa. ¿Qué más? Esther, ¿qué más? Ruth, muy bien, ¿qué más? Débora, no se dice tanto de ella. Ana, ¿se me olvidaron de Ana? Bueno, seguramente hay muchas más, ¿no? Ruth, o sea, hay diferentes, pero hay algunas que como que brillan con una pureza propia del espíritu que está describiendo Pedro, ¿no? Ahora, segundo argumento de Pedro. En el Antiguo Testamento, ellas resaltaban su belleza por esta actitud piadosa y vida en santidad. Es decir, se veían más guapas, eran más bonitas, llamaban la atención, pero no porque se pintaran la cara, sino porque su espíritu embellecía su rostro. Miren, sobre Abigail, el ejemplo de Abigail es muy bueno. 1 Samuel 25:3. Fíjense cómo se describe a Abigail, esposa de Nabal. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. No era solamente hermosa físicamente, sino que su buen entendimiento parece que resaltaba su belleza, la hacía más preciosa, más buena, más bella. Ahora, ¿qué es lo que dice David cuando tiene su conversación con Abigail para que Abigail impide que David mate a Nabal y a todos sus siervos? Abigail intercede porque su marido es un necio, pero ella tiene a bien, sabiendo lo que ha hecho David por sus siervos, que no hay un conflicto. ¿Qué pone en valor David de Abigail? ¿Que era guapa? Eso lo hubiera hecho Sansón. ¿Pero qué hace David? 1 Samuel 25, 32 y 33. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel. ¿A quién da la gloria de David? El que es un buen salmista, hombre. Que te envió, Dios te envió,
para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, tu entendimiento de Dios, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. ¿Qué es lo que llamó la atención de David? Recuerden que después David la desposa cuando Nabal muere. David podía acceder a muchas mujeres hermosas, era el rey. De hecho, por desgracia, muchas veces lo hizo y para mal. Pero, ¿qué tenía Abigail? Un espíritu y un entendimiento de lo que es la justicia de Dios y la misericordia de Dios, que David, el escritor de los Salmos, dice, Dios me ha hablado por medio de ella. Tenga por seguro, mujer soltera, que si un hombre de Dios, soltero evidentemente, se encuentra con usted y Dios le habla por medio de usted, ese hombre se va a quedar prendado como le pasó a la Ruth la Moabita, ¿verdad? ¿Qué le pasó a Booz con Ruth? ¿Qué le dice Noemí? Este hombre no parará hasta que te despose. Ya está. Se quedó prendado de la docilidad de Ruth, de cómo se sienta a los pies, de cómo con respeto está allí trabajando. Es una relación tremenda en la que él ve virtudes de una mujer piadosa y que se llena de un amor que no es físico ni algo simplemente sexual, sino que es mucho más profundo. Es una conexión espiritual. Entonces, David ve a Abigail y dice, ¡guau! Tremendo esta mujer, cómo Dios la ha usado, ¿verdad? Bien. La conducta de Abigail hace que David le dé la gloria a Dios. Sí. O sea, cuando una mujer se comporta así, lo que hace es darle la gloria. Tremendo esto. Esto es muy importante, lo que ha dicho Nayara. Ella es una mujer para la gloria de Dios porque Él da la gloria de Dios. Mujeres, que hacemos esto muchas veces, damos el buen consejo para que Él nos diga, tú eres la buena, tú, ¿cómo sabe, mujer? A veces queremos la gloria, el mérito. No. Ella es una mujer de Dios porque la consecuencia de su buen consejo es que David dé la gloria a Dios, de que Él dé la gloria a Dios, de que Él conozca mejor a Dios. Si usted es una mujer que ama a Dios, lo mejor que usted puede hacer en su relación matrimonial con su esposo es que él conozca más a Dios. Sí la conoce más usted, pero principalmente más a Dios, que glorifique más a Dios, ¿sí? Bien, tercer argumento de Pedro, termino. En el Antiguo Testamento tenemos ejemplos de cómo las mujeres se sometían a sus maridos. Hay suficientes ejemplos bíblicos que nos demuestran que una mujer piadosa se sujetaba a la autoridad del varón. Y para que quede clara esta argumentación, Pedro ahora cita en el Antiguo Testamento el ejemplo de Sara. Cómo Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Bien, lo más curioso de este texto es que de todos los ejemplos que Pedro podría escoger, escoja a Sara, ¿no? Porque, hermanos, no sé ustedes, pero cuando leemos la historia de Abraham y Sara, la percepción inicial que tenemos de Sara, al menos a mí me pasa cuando leemos Génesis, es que era una mujer muy guapa, no podemos negarlo, vamos a ver los textos ahora, pero con muchísimo carácter y un poco controladora. Sara es el tipo de mujer con un carácter fuerte, con un carácter impetuoso. Sin embargo, vamos a ver hoy que esa percepción que muchas veces tenemos cuando leemos la Biblia no es una percepción muy bíblica de Sara. A Sara no se la describe así en toda la Escritura. Hay que profundizar más en la persona de Sara, en esta mujer, para encontrarnos con muchos detalles que leyéndolo simplemente de forma rápida diremos, Sara, es que mira la que hizo, ¿no? Fíjense lo que dice de Sara su esposo. Génesis 10:11. Y aconteció que cuando estaban para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, Abraham, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Ahora conoce, eso es una forma de expresión de la Reina Valera. Sabía que era una mujer guapa, ¿verdad? No de repente dijo, ¡ay, qué guapa es! ¿Te imaginas? Se le abrieron los ojos ahora y dijo, ahora me doy cuenta que eres guapa. No está diciendo esto Abraham. Aquí la Reina Valera nos juega una mala pasada, ¿no? Pero ahora, algunos pueden decir, bueno, sí, claro, este relato es normal. El esposo le dice a su mujer que es guapa. Bueno, no me parece que esto sea un motivo para decir que Sara era guapa o hermosa. Porque si su esposo le dice que es guapa, lo veo normal. No. Fíjense, leamos un poquito después. Génesis 12:14. Y aconteció que cuando entró Abraham a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera.
También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Bien, la conjetura de Abraham era bastante cierta, porque resulta que entra en Egipto y todo el mundo dice, qué guapa es esa mujer, ¿no? Y aún así podríamos objetar sobre la belleza de Sara. Bueno, Sara era guapa porque venía de Ur de los Caldeos, y los egipcios ver una mujer exótica o diferente, decían, qué guapa, suele ocurrir, ¿no? Llama la atención unos rasgos diferentes. Diríamos, bueno, era guapa para su esposo y para los egipcios solamente, ¿no? La Biblia nos garantiza que no. Vamos a Génesis 21 y le vuelve a pasar lo mismo. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. ¿Sara era guapa? Sí, Sara era muy guapa. Y era más mayor todavía, era bella. Sara era guapa, los hombres la ven hermosa, su esposo la ve hermosa. No hay duda de esto. Ahora, ¿qué más sabemos de Sara, aparte de que era una mujer guapa? Hay más cosas. Génesis 16, del 1 al 2. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. ¿Qué más era? Estéril. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, fíjense, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Génesis 16, 5 y 6, vamos un poquito después. Ahora, entonces Sarai volvió a decir a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Génesis 21, 9 al 12. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Verso 12, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Ahora, varios matices aquí. Sarai parece una mujer confusa o celosa. Primero, acuéstate con mi sierva. Ten un hijo para mí con mi sierva. Tiene el hijo con ella, con su sierva. Ahora no quiero la sierva, me mira mal. He hecho a la sierva. Ahora la sierva vuelve a echar a la sierva. Podríamos pensar esto de Sarai, ¿verdad? Les he dicho que aquellos que ostentan un rango de autoridad son los principales responsables de las decisiones que se toman en el hogar. El responsable directo de que Ismael nazca, viva y no sea el hijo que Dios prometió a Abraham es Abraham, no Sara. Porque evidentemente la mujer le aconseja mal a Abraham, pero Abraham recibe el mal consejo de su esposa y lo ejecuta. Por eso ella le reprocha, y tiene razón, ¿por qué lo hiciste? Porque se puede esperar de un consejero que aconseje mal, pero se debe esperar del que decide que lo haga bien, o que busque otro consejo, en este caso a Dios. ¿Se dan cuenta? Sí es legítimo lo que hace Sara, porque si Abraham decidió finalmente hacer y obedecer su consejo, aunque fuese errado, Abraham erró principalmente. Ahí está el problema. Es igual que con Adán, hermanos. Eva le presenta el fruto, le presenta el pecado en la mano, ¿verdad? ¿Y qué hace Adán? ¿Consultar a Dios? ¿Qué hizo Abraham? ¿Consultar a Dios? ¿Qué hizo Josué con los gabanitas? ¿Consultar a Dios? ¿Pero por qué nadie consulta a Dios? Dice, me parece bien, acepto el consejo, me parece un buen consejo. ¡Pam! Caída. ¿Quién es el responsable? Adán, Abraham, Josué, en este caso con los gabanitas. Evidentemente, sí. El responsable es Abraham, por eso ella le reprocha la autoridad. ¡Ay, hermanos! ¿Cuántas veces hemos sido aconsejados por nuestra esposa en un momento en el que ella estaba pues sufriendo o débil o que quiere una solución rápida y hemos dicho, venga, pues sí, te hago caso. Y luego sale mal. Y ahí entendemos y decimos, ay, es que es mi culpa. Es que es mi responsabilidad como varón. Si ella me aconsejó, es mi consejera, pero yo acepté su consejo, metí la pata
Y ahora, aún Dios por medio de ella me dice, bobo, ¿por qué no me consultaste a mí? Es lo que está pasando con Sarai. Dios está utilizando a Sara para que le diga a Abraham, bobo, ¿por qué no me consultaste a mí? Ahora tienes aquí un problema. E incita ese problema, esa tensión en el hogar, porque Abraham no había consultado a Dios con respecto a Ismael. El segundo texto, el de Génesis 21, es mucho más profundo. Porque Dios está diciéndole a Abraham que por medio de Sara le está trayendo una revelación que no solamente es para Abraham, ni para Sara, ni el asunto de Isaac e Ismael como hijos de Abraham, sino que está hablando de algo mucho más profundo. Vamos a Gálatas 4. El apóstol Pablo va a tomar este asunto del hijo de la esclava y del hijo de la promesa y nos va a dar una breve pincelada de lo que Dios estaba revelando en medio de ese hogar conflictivo con Isaac, con Ismael, con Sara, con Abraham y con Agar. Pablo representa al hijo de la esclava como la ley y al hijo de la promesa como la justificación por la fe en Cristo. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, es un símbolo que Dios utiliza en el Antiguo Testamento, ¿para qué? Pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, la ley de Dios, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, se refiere a la ley de Moisés, que fue dada en el monte Sinaí. Y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Creen que son salvos por sus obras, creen que son salvos por cumplir la ley de Dios, creen que son salvos simplemente por ser del pueblo judío. Mas la Jerusalén de arriba, el cielo, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu? Así también ahora, esta es la vida de santificación del creyente. Mas, ¿qué dice la Escritura? Las palabras de Sara son la parte de la Escritura. Echa fuera la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¿Cómo es Dios? Alabado sea su nombre, porque esta mujer Sara, de forma profética y dando una revelación que simplemente podemos entender gracias, en este caso a Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos está mostrando la redención en Cristo, la promesa, no por las obras, sino por la medio de la fe, para que nadie se gloríe, y nos está revelando el proceso de santificación del creyente. Yo soy hijo de la mujer libre y no de la esclava, no puedo seguir viviendo esclavo al pecado, sino libre en Cristo. Ahora, lo que Sara está diciendo a Abraham no es simplemente la conjetura de una mujer celosa, es palabra de Dios preservada por el Espíritu Santo para la revelación de Cristo hoy. Tremendo, ¿verdad? Cómo el Antiguo Testamento hace boom, y dices, aquí está Cristo, aquí está Cristo. Aquí está la promesa, aquí está la promesa. Aquí está la libertad en Cristo, aquí está. Pablo toma y ya entiende por el Espíritu Santo que eso es un símbolo, todo es un símbolo de la obra de Cristo. ¿Sí? Isaías 51, 1 al 2. Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, por cuando no era más que uno solo lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Así como a Abraham se le ubica como el padre de la fe, en Romanos 4 usted lo puede comprobar, también a Sara, en este sentido alegórico, se le ubica como madre de la fe. Por eso el escritor de Hebreos dice, Hebreos 11:11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aun fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. La fe de Sara. Hablamos siempre de la fe de Abraham. ¿Y la de Sara para parir el niño? Con un cuerpo ya anciano. ¡Fua!
Bien, de todos los ejemplos que Pedro puede tomar, toma a Sara. Toma un evento maravilloso con respecto a Sara, con respecto a su esposo, cuando llegan 3 hombres, 3 ángeles, a casa de Abraham, él los quiere hospedar, y uno de ellos, el ángel de Jehová, se queda hablando con su marido, 2 van a Sodoma y Gomorra, y comienza a recordarle la promesa de Cristo, y la promesa también de que él tendría descendencia. Es Cristo mismo hablando de sí mismo, la promesa de Cristo, y Abraham de que él era parte de esa promesa. Y ahora fíjense el relato que es maravilloso, Génesis 18, 9 al 15. Y le dijeron, los hombres le dicen, ¿dónde está Sara tu mujer? Ya saben quién es Sara, conocen quién es Sara. Y él respondió, aquí en la tienda. Ella deja que los varones hablen. Es una forma de la época muy cordial de entender dónde se ubicaba la mujer cuando llegaban varones a hospedarse o forasteros. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Renueva la promesa se va a cumplir, y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Imagínense la escena, ¿eh? Ella, la mujer ahí, ¿qué está diciendo? ¿Ha hablado de mí? ¿Y que tendré un hijo? Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. ¿Qué significa esto, hermanas? Que no tenía la menstruación, que ya no puede tener hijos, no solo por estéril, es que ya su cuerpo dice, no, imposible, imposible, ni por nada, imposible, no solo esterilidad de tu útero, de lo que sea, no, imposible. Ya está, afuera, se acabó, ya tu plazo pasó. ¿Qué hace Sara? Se rió pues Sara entre sí. ¿Dónde se ríe? ¿Fuera? ¡Ja, ja, ja! No, ¿por qué? Porque la escucharían. Está escuchando ahí a hurtadillas lo que están diciendo. Si se ríe, ¡ja, ja, ja, ja! La van a escuchar, se va a delatar. ¿Dónde se ríe? Para sí misma. Se ríe para sí, diciendo, después que envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. ¿A quién se refiere con su señor? A su esposo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Dios escucha la risa interna de Sara. Los hombres no la escuchan, Dios la ve. Dios ve todo, hermano, lo ve todo. ¿Por qué se ha reído? ¿Será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Por qué duda? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado, volveré a ti, otra vez no a la promesa, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Está decretado, está determinado. No puede pasar que Sara no tenga un hijo. Dios lo ha dicho, Dios lo cumplirá. Es imposible que ese niño no nazca. Es imposible que ese niño no viva. Es imposible que esa madre no dé a luz. Dios lo ha prometido, Dios lo ha determinado y lo va a cumplir. Renueva la promesa. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuvo miedo. Y él le dijo, no es así, sino que te has reído. Sara, ¿y cómo le llamó Sara al niño? Risa, Isaac. Ahora, Pedro destaca la frase, se rió Sara entre sí, diciendo, después que envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Cuando dice entre sí, es claro que Sara está haciendo un soliloquio. ¿Sabe lo que es un soliloquio? Cuando usted habla consigo mismo internamente, eso es un soliloquio. ¿Nunca le ha pasado? Hermanos, a veces en medio de oraciones hacemos soliloquios. A veces en vez de orar a Dios, un diálogo, hacemos un soliloquio, yo y mis circunstancias. Ella está hablando internamente a sí misma, pensando, su mente habla, su boca no. Y esta es la profundidad del texto de Pedro que toma de forma providencial. El verdadero sometimiento a la autoridad, el verdadero sometimiento sincero de un corazón, no es aquel que dice, me someto. Esto es habitual. Los creyentes hacemos mucho esto también. Pastor, yo me someto. Bueno, y digo yo, uy, ahora que lo dice, es más difícil, ¿no? Ella no dice, mi Señor. Ella ve a ese hombre anciano y dice, Él es mi Señor. Es que, hermanos, ella ve a ese hombre y no lo dice, pero cada vez que lo ve, sabe que es su Señor.
¿Entiende la autoridad? Ella ve a Abraham y no dice a Abraham cuando pasa, ¡ay, esposo mío, mi señor! Eso lo haría una mujer. ¡Ay, cuánto yo me someto a tu autoridad! Y por eso está, lo mataría. No, que no me someto a nada. Me someto por la boca porque no me someto nada más que por la boca, ¿verdad? ¡Oh, mi señor! ¿Qué hace Sara? Está viendo a su marido simplemente en un día normal, en un contexto normal, hablando con otras personas y dice, ¿mi señor tendrá hijos? Y ella lo piensa. Es su señor porque lo piensa, no porque lo dice. Ahí está el secreto de la autoridad. Ahí está el secreto de ser sometidos a una autoridad. Que cuando la ves dices, es mi señor, es mi esposo, es mi pastor, es mi padre. Es que la autoridad es dada cuando uno la ha incorporado a su forma de pensar, de vivir, no de hablar. Lo ve y dice, es mi señor, para ella es su señor. Da igual lo que le digas a Abraham o a Sara, ella ve a ese viejo que no puede tener hijos ya y dice, es mi señor. Y Abraham tampoco lo había hecho siempre bien. Recuerden que Abraham 2 veces la deja casi que se casen con ella para salvar su vida, pero es su señor. Respeta su autoridad, está sometida y sujeta a su esposo. Y cuando lo ve, su corazón dice, es mi señor. ¿Se dan cuenta cómo Pedro nos cierra aquí y nos encaja una vez más en el corazón, en la vida, en la realidad? No es lo que nuestra boca dice, es lo que nuestro corazón dice con respecto a una autoridad. Estaré sometido a la autoridad de Cristo cuando para mí Cristo sea mi Señor. Estaré sometido a una autoridad pastoral cuando ese pastor sea mi pastor. Estaré sometido a una autoridad de una esposa con un esposo cuando ese sea mi esposo. Siempre es así, hermanos. Es así. Porque por mucho que diga mi boca, si mi corazón no lo dice, no me someteré a nada ni a nadie más que a mí mismo. ¿Sí? Y aquí Pedro cierra con este ejemplo de Sara precioso y se ubica a Sara no solo como ejemplo de una esposa que se sometía a su esposo, sino de también como una creyente que se somete a Cristo y también como un creyente se debe someter a cualquier rango de autoridad delegada por Dios. Como le dije siempre, si no estamos dispuestos a someternos a ningún rango de autoridad en nuestra vida, no espere jamás que nadie se someta al suyo. La rebeldía de unos hijos suele ser dada por unos padres rebeldes, en algún rango o forma. No espere usted ser un rebelde con el gobierno, con la autoridad eclesial y con el mundo y que su hijo sea obediente, hombre. sería por la providencia de Dios que el niño sea obediente, pero por su negligencia evidentemente no lo será. Es así de sencillo, el testimonio, la vida práctica, ¿no? Dudas y preguntas. Luego aclara el texto que no la tomó, no se acostó con ella. Dios hace lo que no hizo su marido, que es guardarla, porque es su hija. Dios guarda a su hija. Dios tiene un plan que va a cumplir. Sara tendrá a Isaac, e Isaac es reflejo de Cristo y de la promesa de los justificados por la fe. El plan de Dios se va a cumplir. A pesar de todas las negligencias de Abraham, de Sara, de Agar y todos por ahí en medio. A pesar de todo eso, Dios se lleva la gloria y hace su plan. Quédese con eso siempre. Dios va a hacer su plan y va a llevarse la gloria. Pero sí, ahí en ese texto sigues leyendo, Dios dice, ni se te ocurra desposarla. Te mato. Es esposa de mi siervo Abraham. Y este le dice, pero ¿por qué no me avisaste? Que casi me mata tu Dios. Claro, él no sabe. Raquel, aunque es la esposa de Jacob, la que él amaba porque se enamoró de ella, les puedo decir bíblicamente que Raquel no representa precisamente una mujer muy piadosa. Esconde los ídolos, miente, acaba mal, se maldice a sí misma. Parece mucho más Lea, mucho más sobria. Mucho más sobria Lea que Raquel. Ahora, son tiempos antiguos, no estamos aquí evaluando la salvación de nadie, pero Raquel no es el prototipo precisamente de mujer piadosa a la que uno diga, me voy a fijar aquí, Raquel es tremenda. Cuando entiende la esposa, la mujer que es ayuda idónea para el varón, yo hay muchos errores en mi vida que me podía haber evitado escuchando a mi esposa y otros que me he evitado por escucharla. Ahora, esto no implica que la decisión la tenga que tomar yo como varón. Ella es ayuda idónea. La ayuda idónea tiene una ventaja, si es hija de Dios. Usted presenta su consejo, lo que cree que es correcto, lo que cree que es bueno para el hogar, para el matrimonio, Usted presenta y el esposo puede decir, pues sí, o pues no. Si dice, pues no, usted se presenta en su causa delante de su Padre que está en los cielos. Presente su causa. Dios mío, Señor, y empieza a orar por ese hombre. Y Dios escuchará la oración de una mujer que clama por su esposo y por su hogar. Yo soy testimonio de una mujer que oraba por mí, porque la mujer que más intuición tenía por las cosas de Dios en el último tiempo era mi mujer, no yo.
ella despertó antes espiritualmente que yo en este tiempo. Fue ella la que, con su oración y con un cambio en su conducta en el hogar, en vez de presionar o mostrar todo el tiempo las negligencias o carencias que yo tenía, cesó en ese insistir y empezó a pedir su causa a su padre que está en los cielos. Claro, su padre que está en los cielos la escuchó y a mí me cogió de las orejas y me dijo, bueno, mira, vamos a hablar tú y yo de cara a cara. Y me dio unos cuantos azotes. Y gloria a Dios por los azotes. Pero, hermanas, no ignoren el poder de la oración y una conducta de testimonio en el hogar. El corazón más duro se quiebra con el poder del Espíritu Santo y con la oración y con el buen testimonio. Y que Dios haga la obra y se lleve la gloria. Pero es así, la mujer se comporta de esa manera. Y es tremendo, es tremendo. Estas mujeres vivieron una situación y una época y un contexto muy difícil. La mujer en aquella época sí que había un machismo beligerante y terrible, en general en las culturas, ¿no? Ahora, no hagamos el extremo contrario ahora y nos confundamos con mensajes que a veces incluso permean en la iglesia y no son ciertos, no son bíblicos y nada tienen que ver con las Escrituras, por muy de moda que estén. Dicen en la iglesia, ¿no? Dicen, el hombre es la cabeza, pero yo soy el cuello y lo dirijo, y esa es manipulación. Oh. Sí, que de verdad, creyentes, él es la cabeza, pero yo soy el cuello, entonces ya nos lo tenemos que dirigir. Pero que escuchar así como que Sí. la mujer es el bastón y el hombre es la cabeza, donde el bastón se mueve en la cabeza. Quien dirige un hogar debe ser Cristo, está el hogar perdido, en primer término. O sea, si la mujer cree que puede dirigir al varón en lugar de que sea el Espíritu Santo de Dios el que dirija al varón, están todos en naufragio. O sea, qué temerario sería una mujer pensando que ella dirige al varón, porque eso va a perderse. O sea, es justo lo que Pablo y Pedro nos dicen que no debe hacer. El bastón de mando de un hogar lo tiene Cristo, que es la cabeza principal de autoridad. El varón está sometido a Cristo y la esposa sometida al varón y sometida a Cristo, porque son rangos de autoridad. Ahora, Dios es el que debe dirigir un hogar. Y la mujer, como buena consejera, debe aportar en ese hogar, para todas las decisiones que se toman en ese hogar. Y el varón debe considerar y dar espacio a la mujer precisamente para que tenga ese rol. Ahora, no siempre el varón dirá que sí a la opinión de su esposa. Y la esposa debe entenderlo con humildad. Y no siempre la esposa tiene razón. Porque siempre pasa que ahora parece que, ¿saben? La sociedad moderna ha castrado al hombre. Lo ha castrado. El hombre no es un hombre, es un niño. Un niño tonto que no sabe de nada, pero tiene muchos juguetes y se entretiene con muchas cosas. Ha ridiculizado al varón. Lo ha despojado de cualquier tipo de hombría o de valor o de vigor o de fuerza. Y esto tiene que ser reprobado por las iglesias cristianas. Digamos las cosas claras. Y hay muchas maneras de castrar al varón. Los Simpson es el claro reflejo de un hombre tonto alcohólico dirigido por una mujer sabia e inteligente porque él es tonto. Y ese concepto se inocula a los niños. Papá es tonto, bueno, traerá dinero, sí, en la fábrica, supongo que ahí juega con algunas cosas y trae dinero a casa, pero no parece muy listo y encima es un alcohólico empedernido. Llega tarde a casa, llega ebrio y encima, pues, que solo sabe coger al niño para estrangularlo. Ese es el concepto de varón que se ha inoculado en la sociedad. Y la mujer es la que va todo guardándolo, todo tapándolo y todo maquillándolo. El modelo de sociedad americana, así está a Estados Unidos, evidentemente. Ahora, yo no puedo tomar eso y recibirlo como si fuese el orden de Dios y mucho menos trasladarlo a mis hijos. Por favor, no hagamos esto. La iglesia cristiana es el tiempo, evidentemente, más que nunca de ser luz en medio de las tinieblas. Y el orden del hogar es fundamental para ser luz en este tiempo. Entonces, tomemos muy en serio estos consejos de la palabra porque son importantes y relevantes en este tiempo. ¿Sí? Y ánimo, perseveren. Recuerden que el despacho pastoral también está para consejería pastoral en asuntos de hogar prácticos. John Angel James, que dice, no busquemos, a las mujeres, no busquemos faltas así, ni examinar con un microscopio, no decir ni dar una mirada que le rebaje a nuestro marido en público. Fíjense, ¿por qué siempre se demanda el respeto al varón? Los varones tenemos una tendencia a sentirnos menoscabados en nuestra autoridad y respeto constantemente. Por el jefe, por la sociedad, por los compañeros de trabajo, siempre. El varón tiene ese punto. Ahora, si la mujer utiliza esto, sobre todo en público, genera una tensión natural en el matrimonio. Usted sabe como esposa perfectamente lo que es bueno para su esposo. No lo que le gusta, sino lo que es bueno. Y Dios nos llama a la madurez. Ahora, sabiendo lo que es bueno, uno sabe cómo presentarlo. Abigail, ¿cómo se presenta delante de David? ¿Cómo se presenta delante de Nabal, que es un loco? Es que a Nabal era para matarlo.
ella es dócil, es súper amable. ¿Cómo se presenta Ruth? Se presenta, claro, es que es muy difícil, salvo que sea un cavernícola, que lo pueda ver, que no sea impactado de esa manera. Entonces, va a ser mucho más efectivo. Usted dice, no, mi marido tiene que, yo veo aquí esto, estoy orando a Dios y debe cambiar. Si quiere ser efectiva, séalo como una mujer piadosa, va a ser más efectiva, hombre. Si lo increpa públicamente, lo va a poner a la defensiva y ya tiene un problema, tiene un enemigo. Claro, y ahí está la disputa, ¿sí? Bien, terminamos.